El poeta y narrador Diego Otero acaba de presentar hace poco su segunda novela. Se trata de la estupenda novela La piel del murciélago, publicado por Paiza en una bonita edición. Se trata de una novela en la que convergen dos historias a contrapunto. Por un lado, Elisa, una joven poeta que por cuestiones del destino termina convertida en una violenta y torturadora persona encargada de amedrentar a los deudores de una temible mafia. Y por el otro lado tenemos a Tino, un taxista. Pero ambos personajes, además de ser personajes solitarios, son personajes que deben cuidar a un ser querido. Por un lado, Elisa debe cuidar a su padre y por el otro lado, Tino a su hermano. Justamente sobre esta novela conversé con Diego y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero agradecer a la Librería Sur, quienes gentilmente nos dieron el espacio para dicho encuentro. La Librería Sur, como saben, la pueden encontrar en la avenida Pardo y Aliaga 683 en San Isidro y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram como Letra Capital Oficial. Y además, la novela la pueden encontrar en la Feria Internacional del Libro de Lima en el stand de Paiza. Pues bien, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Diego Otero aquí en Letra Capital. Hola Diego, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu más reciente novela, La piel del murciélago, que ha sido publicada por Paiza en una muy bonita edición, además con una bonita carátula. ¿Cómo estás, Diego? Hola Carlos, gracias por la invitación. Muy bien, encantado de conversar como siempre contigo, ¿no? Bueno, quisiera un poco partir esta conversación por una curiosidad que a mí siempre me persigue, que es el origen de las novelas, ¿no? En este caso, esta historia donde hay dos protagonistas, hay una chica que es poeta, ¿no? Pero que deviene en una suerte de, no extorsionadora, pero sí alguien que es digamos, contratada para intimidar a los deudores, ¿no? Y por otro lado está este taxista, que también es otro personaje interesantísimo, pero del cual luego te voy a preguntar cosas de ambos, pero quisiera partir sobre cómo se origina esta historia. Es decir, si tú recuerdas de repente el origen, digamos, la imagen que genera esta historia. Bueno, después de que publiqué Días Laborables en el 2018, que es la novela anterior, la primera novela, digamos, tenía ganas de, además de seguir escribiendo poesía, ¿no? De seguir escribiendo narrativa también, ¿no? De publicar una segunda novela, ¿no? Sentía que tenía más herramientas para hacerlo una vez publicada la primera también. Pero no sabía sobre qué escribir, no tenía un asunto, digamos. Y tenía las ganas de escribir poesía, o como proyecto, digamos, escribir poesía y narrativa al mismo tiempo. Quería intentar hacerlos a la vez, o sea, hacer dos proyectos a la vez. Proyecto de libro de poemas y proyecto de novela. Pensando en eso, y mientras escribía los poemas, se me ocurrió que el personaje de la novela podría ser un poeta, o una poeta que reflexiona sobre el quehacer poético y sobre la hechura misma de sus poemas, ¿no? En vista sobre todo de que yo estaba escribiendo los poemas, ¿no? Era como un trabajo casi natural, digamos, ¿no? Al proceso, reflexionar sobre ese proceso, ¿no? Y mientras buscaba inspiración, en fin, pensaba, vi una película que se llama La Asesina, de un director chino que se llama Hou Xiaoxian o algo así, tiene un nombre medio complicado, que tiene varias películas muy conocidas, entre ellas Millennium Mambo, que fue exitosa en su momento. Y esta película, La Asesina, ganó en Cannes Mejor Director, si no me equivoco, en el 2015 o 2016, por ahí. La vi, me la encontré de casualidad, no sé cómo, esas cosas del azar. La vi en la computadora
una tarde además que tenía destinada a escribir, vi la película y la película me deslumbró. Es una película que retoma el género wuxia, que es el género de las artes marciales chinas, que es un género, digamos, tradicional, ¿no? Y que viene de la literatura, pero que el cine también adoptó y adaptó, digamos, ¿no? Y lo que hacen los directores contemporáneos como Hou Hsiao-hsien es, digamos, usar el wuxia como un marco, usar el género como un marco para explorar su propio mundo autoral, digamos, ¿no es cierto? Y la película me resultó deslumbrante, entre otras cosas, porque es una película muy bella en términos visuales, ¿no? Son planos muy largos de unos bosques muy hermosos, y es una película larga en la cual los momentos de acción de esta asesina, que es una asesina entrenada desde muy niña por una especie de monja para asesinar a autoridades corruptas o crueles. Las escenas de acción, como te decía, son muy breves y muy escasas, pero cuando aparecen están retratadas de una manera muy singular también. Entonces me pareció que ese efecto entre la cosa contemplativa y estos breves chispazos de acción generaba un flujo en el espectador, una serie de emociones encontradas en el espectador muy ricas y muy potentes. Y me provocó hacer algo de esa índole, digamos, ¿no? O sea, eso fue como un chispazo, quiero hacer algo así, ¿no? Y tenía la idea del poeta o la poeta, ¿no? Y dije, voy a hacer mi versión de la asesina, pero que sea una poeta. Y quiero hacerlo en Lima, además, ¿no? Porque la novela anterior estaba habituada, digamos, ubicada en una ciudad sudamericana que no tiene referencias concretas, ¿no? Esta sí es Lima, con nombres de calles y todo, ¿no? Y ese fue como la génesis, ¿no? La génesis, la chispa, digamos, inspiracional, ¿no? En mi caso, digamos, la protagonista, que es esta chica Elisa, tiene una doble vida, ¿no? Hace estos servicios de amedrentamiento o intimidación, como dices tú, nocturnos a una serie de deudores de este mafioso que la contrata, ¿no? Y de día intenta sacar adelante un libro de poemas, ¿no? Su primer libro de poemas. Entonces es una vida muy contradictoria y muy áspera, ¿no? Y además ambos elementos de su vida se van contaminando, ¿no? La poesía se va contaminando con esta cosa del cuerpo y esta cosa de la violencia y viceversa, ¿no? En fin, ese fue como el punto de partida, y a partir de ahí no tenía una idea demasiado clara de hacia dónde quería ir, pero la novela se fue construyendo, ¿no? Se fue construyendo en el camino. Claro. Y hablando de los personajes, una cosa que me llamó la atención es que ambos personajes de alguna manera están ligados a la soledad, ¿no? Que es algo también que apareció en tu novela anterior, ¿no? Pero lo interesante en esa novela es cómo se pueden establecer ciertos paralelismos entre los personajes, ¿no? Es decir, ambos son personajes solitarios, pero sin embargo ambos... ¿Te refieres, perdón, Carlos, a Elisa y al taxista Tino? Tino, sí, vale. Exactamente. Vale. Y sin embargo ambos, solitarios, cada uno protege y cuida a alguien, ¿no? En el caso de Elisa, a su padre, de hecho, termina en esta mafia, ¿no? Justamente para tratar de saldar la deuda del juego del padre, ¿no? Y por otro lado está Tino, el taxista, que también debe cuidar de este hermano complicado, ¿no? Entonces quería que me cuentes un poco sobre la construcción de los personajes. Fíjate que es bien interesante. Claro, no te mencioné a Tino y el taxista porque, claro, más allá del argumento esencial que es la historia de Elisa, hay como una segunda historia en segundo plano, que es mucho más breve, pero que va intercalada a lo largo de la novela, que es la historia de Tino y de su hermano Miguelito, y que está contada en primera persona, a diferencia de la historia de Elisa, que está contada en una tercera persona en presente, ¿no? La historia de Elisa está contada en tercera persona en presente, por eso tiene esa cualidad muy como visual, y la historia de Tino está contada en primera persona y en pasado, ¿no? Entonces hay como
contradicción ahí. Yo lo que quería era generar un contrapunto. Sentía que la historia de Elisa sola podía llegar a ser muy densa y muy lenta, ¿no? Porque tiene esta cosa muy el narrador en tercera persona se fija mucho en la cotidianidad de ella, en lo que almuerza, en cómo entrena, en cómo sale a pasear, en lo que piensa, en sus métodos, en sus rutinas de escritura, ¿no? Hay toda una especie de asunto fisgón en relación a la vida cotidiana de ella, más que a sus servicios violentos, digamos, en los que atemoriza o tortura, se podría decir, a estos deudores, ¿no? Entonces yo sentía que faltaba algo que generara un equilibrio. Y surgió la historia de Tino y Miguelito. Y esa historia surgió porque empecé a escribirla. Tenía la voz de este personaje, que era un tipo que tenía problemas de adicción, como el padre de Elisa, ¿no? Pero que tenía una especie de capacidad magnífica de justificar sus adicciones y de tratar de enmarcarlas en una especie de, ¿cómo decirlo?, de rutina saludable, una suerte de falsa rutina saludable, ¿no? De ahí a estos juegos de extrapolaciones y que tú mencionas, pues fíjate que no han sido pensados. Son cosas que la novela, de alguna manera, y eso es lo lindo también de escribir, ¿no? Que la novela misma te las va dando, ¿no? Yo no sentí que, o sea, no fue un cálculo que los dos, Elisa y Tino, tuvieran que cuidar a alguien que de alguna manera es como un lastre, ¿no es cierto? Un peso para ellos, ¿no? Tampoco calculé demasiado que las dos historias tuvieran que ver con las adicciones, ¿no? Es como si la atmósfera de lo que estaba escribiendo me fue botando o regalando eso, ¿no? Y se dio como un proceso, te diría, medio mágico, ¿no? Si cabe la palabra, ¿no? En todo caso muy intuitivo y muy orgánico, ¿no? Me acuerdo que uno de los lectores, una de las personas que le di a leer la novela, me dijo, fíjate qué curioso, ¿no? El mismo apunte que tú, ¿no? Yo le dije, eso ha sido de casualidad. Y no me creía, ¿cómo va a ser? Y claro, una vez que la novela estaba más o menos construida en un primer borrador, ya vas afinando, ¿no? Vas afinando y ya vas haciendo más evidentes estas extrapolaciones y estas como simetrías entre los personajes de ambas historias, etcétera, ¿no? Pero en un principio no fue calculado, ¿no? No fue calculado. Claro. Ahora que hablas o mencionabas estas películas orientales, hay un personaje interesantísimo que es justamente esta especie de maestra, ¿no? Lin Yi-Kang. Ajá. Que es, claro, como una especie de gurú para Elisa, ¿no? Así es. Sí, bueno, mi editor Germán Coronado decía que era el personaje más lindo del libro y también otros lectores me han dicho que es el personaje. Fíjate que es el único personaje con el que Elisa tiene una relación sana, en el sentido de que Lin Yi-Kang, la maestra, esta la protege, ¿no? Le aconseja. Es como una gurú, ¿no? Casi como un oráculo en un punto, ¿no? Porque Elisa va y le deja además y claro, y ahí hay como una ironía o una paradoja, que es la maestra de las artes marciales, pero Elisa la trata como si fuera una maestra de poesía también, ¿no? Y le deja su libro de poesía, ¿no? Me han dicho por ahí, bueno, leí una crítica de alguien que decía, Irigoyen decía que era un personaje tarantiniano, ¿no? A mí no me lo parece, pero puede que tenga algo, ¿no? En todo caso es un personaje muy oral, habla mucho y es un personaje que dice como parábolas y cuentos, ¿no? Y acoge a Elisa, ¿no? Acoge a Elisa y la cuida de alguna manera o intenta cuidarla, ¿no? Pero también es un personaje contradictorio, ¿no? Es un personaje y elusivo y misterioso, ¿no? De hecho fue un reto escribir este personaje porque no es fácil darle verosimilitud y consistencia a un personaje de esa índole, ¿no? Que es como un gurú o una especie de oráculo, ¿no? Cierto. Pero la novela, y eso es lo lindo de escribir narrativa, cuando estás encaminado en una atmósfera, la atmósfera te ayuda a que esos personajes lleguen a tomar forma, ¿no? Cierto. Y hablando de Elisa, que es
esta poeta que justamente a lo largo de la novela va pergeñando un libro de poesía. Pero también es interesante porque ella va, como mencionabas tú al inicio, reflexionando sobre su quehacer poético, sobre su escritura, ¿no? Y esas reflexiones, como por ejemplo, una que me llamó mucho la atención es que en la poesía, el lenguaje de la poesía no busca la eficacia, sino busca el misterio, ¿no? Entonces tiene una postura respecto al... Sí, ella, es interesante eso, ¿no? Porque ella tiene como un cuaderno en el que va anotando, que es como una especie de diario, ¿no? En el que va anotando además a mano, al lapicero, ¿no? Sus ideas sobre lo que está escribiendo y sobre lo que ella piensa de la poesía, ¿no? Que no necesariamente es lo que pienso yo, ¿no? Algunas cosas sí, otras no, ¿no? Y los libros que lee Elisa no necesariamente son los libros que me gustan, ¿no? O sea, no soy yo, ¿no? Algo de mí tiene, pero no, ¿no? Pero lo interesante también es que yo quería, y eso sí fue como un programa, digamos, que en la novela no apareciera ningún poema, ni un solo verso de Elisa, ¿no? Tú no lees un solo verso de ella, ¿no? Ves sus ideas, lo que apunta en su cuaderno, pero no ves un solo verso, ¿no? Porque precisamente esta idea del misterio quería que reverbere, ¿no? ¿Cómo son los poemas? Quería que uno como lector, o incluso yo como autor, me pregunte cómo son los poemas de Elisa, ¿no? Me parece que es bonito que eso quede ahí como una reverberación y como una intuición y que no se manifieste, ¿no? Yo creo que la poesía, sí, qué sé yo, la eficacia, en todo caso te podría decir ahorita que la eficacia en la poesía es cierto misterio, ¿no? Que es una idea que dice García Lorca también, en fin, ¿no? En todo caso la poesía no se puede cuantificar, la eficacia de la poesía no se puede cuantificar, ¿no? O no se puede calificar de una manera muy concreta, ¿no? Entonces por ahí va la idea del misterio también, ¿no? Claro. Lo cual me hacía pensar también en otra frase que escribe Elisa, que dice algo así como que la seguridad convoca el riesgo, ¿no? Y que alguna pues, se podría implementar un poco también con el hecho del misterio de la poesía, ¿no? Sí, sí. Esa es una frase que se le ocurre a ella porque algo le pasa, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo es la escena, pero algo le ocurre y ella reflexiona eso, ¿no? En esa paradoja, ¿no? La seguridad convoca el riesgo. Yo creo que la literatura, la poesía en particular, se alimenta, se nutre de las paradojas, ¿no? De lo aparentemente imposible, de lo aparentemente absurdo, contradictorio, ¿no? En ese sentido iba esa frase que Elisa apunta, ¿no? Después hace una reflexión al respecto y dice algo así como, porque además ella sufre de migrañas, ¿no? Esa es como, claro, va por ahí como una recurrencia, ¿no? Y ella dice en un momento, se pone a reflexionar un poco paranoicamente, ¿no? Si compro muchas pastillas de dolores de cabeza, estoy convocando los dolores de cabeza, ¿no? La seguridad convoca el riesgo, ¿no? Exacto. Son unas reflexiones, en fin, hay una cosa ahí como muy autorreflexiva del personaje protagónico, ¿no? Se mira mucho a sí mismo y se intenta indagar en sus procesos de pensamiento, ¿no? Sí, y bueno, y otra curiosidad que tenía, aunque ya más o menos me lo has respondido un poco, es el tema de la estructura, ¿no? ¿En qué momento decides esa estructura o ya la tenías desde el inicio que iba a ser así? Tenía una especie de escaleta para la historia de Elisa, para la historia central, digamos, ¿no? La historia de Tino y Miguelito, que es la historia de la casa inconclusa, es una historia que, digamos, me vi en la necesidad de incorporarla porque sentía, como te dije hace un ratito, que le faltaba un contrapunto, un cambio de velocidad, un matiz a la historia de Elisa, que es tan como contemplativa y tan lenta, ¿no? Sentía que necesitaba una voz más coloquial, más oral, e incluso con ciertas jergas locales, ¿no? Porque Tino habla como un limeño, ¿no? Dice paltas, dice chibolos, ¿no? Dice pampón, en fin, habla de una serie usa una serie de palabras muy
de uso local, digamos, ¿no? De uso de la Lima contemporánea, ¿no? Sobre todo de la Lima de los 80s, 90s, que es la Lima de infancia, juventud, ¿no? Yo sentía que se necesitaba ese contrapunto, en términos de lenguaje y también en términos, digamos, de acción, ¿no? Y ahí incorporé la historia y decidí incorporarla como una historia dividida en 3 partes que van como cortando el relato de Elisa en 3 momentos muy puntuales, ¿no? Yo tenía miedo de que fuera muy extraña esa irrupción de esa otra voz con esa otra historia y que fuera muy confuso, ¿no? Pero me parece que funcionó bien. La gente recuerda mucho al personaje de Tino y Miguelito, ¿no? Sí. El taxista Tino, porque es un personaje muy particular, ¿no? Pero apenas se me ocurrió la idea de poner esta otra historia como contrapunto para matizar, digamos, a la historia principal. Se me ocurrió también la idea de que las 2 historias convergieran, ¿no? Claro. Y las 2 historias convergen en un instante, digamos, ¿no? En un instante, en unos minutos, digamos, ¿no? Hay unos minutos en la que Tino y Elisa se cruzan, digamos, ¿no? Ahora, lo interesante y lo audaz, si se quiere, o riesgoso, es que Tino ve una cosa y el narrador que cuenta la historia de Elisa ve otra cosa, ¿no? En ese sentido se podría decir que la novela tiene 2 finales, ¿no? Claro. El final contado por Tino, que es un final más sombrío, y el final contado por el narrador en tercera persona, que es un final más esperanzador, digamos, ¿no? Si cabe, ¿no? Claro. Y que de una manera continúa, digamos, hace un link con la última escena en la que Lin Yikan le da una pistola a Elisa, ¿no? No sé si te acuerdas, ¿no? Lin Yikan le da una pistola a Elisa, ¿no? Lo cual también es paradójico, ¿no? La maestra de artes marciales, tan así como etérea, espiritual, decide no hacerse problemas y le da una pistola, ¿no? Defiéndete, ¿no? Le dice, tiene 5 balas, no creo que haya más de 5 ataques, ¿no? Pero me interesaba también ese juego de, aguanta, ¿y cuál es el final entonces? ¿Quién dice la verdad? ¿El taxista Tino o el narrador en tercera persona? ¿No? ¿Por qué hay esta contradicción? ¿Por qué pasa una cosa aquí y pasa otra cosa allá? ¿No? Me gusta la idea de que cada quien saque su conclusión o cada quien piense qué podría hacer para que haya esos 2 puntos de vista sobre la misma escena, digamos, ¿no? Tan distintos, ¿no? Me interesaba eso, ¿no? Esa cosa de ese final abierto y extraño y ciertamente inquietante en el que el lector no tiene resuelto finalmente mucho de lo que pasa, ¿no? Claro. Y justamente eso hace que el lector también actúe, digamos, ¿no? Se involucre. Así es, se involucre y trate de entender los resortes que están detrás de la historia y de los personajes, ¿no? Y trate de pensar por qué Tino dice esto, ¿no? ¿Por qué el narrador dice esto otro? ¿Qué está pasando acá, no? Eso me gustaba, ¿no? No sé si haya muchas novelas en las que haya ese doble final así, seguramente hay muchas, pero en todo caso yo no he leído muchas, en los que, digamos, uno puede como lector escoger cómo termina la historia, ¿no? Claro, porque finalmente son 2 miradas, pues, ¿no? Así Que es. te plantean Así lo que es. pudo haber ocurrido, ¿no? Ese es el punto final, ese es a lo que yo quería llegar como conclusión, digamos, ¿no? Al final todo está en la mirada, ¿no? Todo está en la mirada, incluso algo tan brutal como ese desenlace, ¿no? Exactamente. Un poco para terminar, Diego, antes de esto habías publicado un poemario y ¿cómo El Califato de Lima. El Califato sí, de claro. Lima, sí. Sí, gracias por esa entrevista, Carlos, también. ¿Qué proyectos vienen a futuro? ¿Estás pensando un poemario, otro proyecto narrativo? ¿Cómo será en tu caso eso, no? Mira, fíjate que tengo ganas de escribir ambas cosas. O sea, esta ya es la segunda novela. Dicen que después de la primera, la más difícil es hacer la segunda. Tengo ganas de escribir novelas porque, entre otras cosas, porque es como una versión económica de hacer películas. Me gustaría, si tuviera el presupuesto y las habilidades sociales, pero también técnicas, de hacer películas, pero no las tengo, o por lo menos creo no tenerlas.
pero sí tengo las habilidades, por lo menos algunas, para intentar escribir novelas y para mí resulta muy placentero, ¿no? Porque es como que me armo la película en la cabeza, ¿no? Eso pasó con Días Laborables, la novela anterior, y eso pasa con La piel del murciélago, ¿no? Pero la escritura de la poesía es una cosa que se me da, digamos. No sé cómo explicarlo. Es una cosa que me... ¿Será porque vengo escribiendo poesía desde que tengo 20 años o antes, 18 años, ¿no? Me es como algo muy consustancial a mí escribir poesía y tengo ya como una serie de, como de pequeñas herramientas técnicas, retóricas, te diría, para poder más o menos ensamblar los poemas y pensar la idea de un libro de poemas, ¿no? Con las novelas, como soy más novato, siempre es más una aventura, ¿no? La poesía siento que tengo herramientas más grandes para hacerlas. Por eso sí me interesa hacer las dos cosas, ¿no? Te diría que ahora, por ejemplo, quisiera escribir un libro de poesía, pero no quisiera... lo que me pasa con los libros de poesía es que si me pusiera a escribir un libro ahorita, temo, existe el temor de que salgan unos poemas muy en la onda de los poemas del Califato de Lima. Porque hay como una estrategia digamos, de abordar el poema en ese libro. Y no quisiera repetir la estrategia, porque eso es lo que no quisiera nunca, ¿no? Nunca quisiera como repetir fórmulas o repetir cosas repetir modos que ya me han resultado, ¿no? Porque lo bonito es como sorprendente y descubrir nuevos caminos y tratar de inventar nuevas formas y tratar de desafiarte a ti mismo, ¿no? Siempre con rigor, por supuesto, pero con la cosa del autodesafío me parece que para mí es muy importante, ¿no? Entonces estoy en esas, ¿no? Viendo cómo puedo hacer para plantear un libro de poesía que no caiga en la misma estrategia ni en el mismo tono medio humorístico, absurdo que tenía el Califato de Lima, ¿no? Y también quisiera escribir otra novela, pero de nuevo, ¿no? No quisiera que sea en esta onda, qué sé yo, no sé. Espero que vayan saliendo los asuntos, los temas y las ideas poco a poco, naturalmente, ¿no? Ok. Estaremos atentos entonces, Diego. Muchas gracias, Carlos. siempre es un placer conversar contigo. Y La piel del murciélago la pueden encontrar en las librerías. Gracias.